El sacerdote satánico. Esta historia que les contaré es verídica. Omitiremos el verdadero nombre del pueblo donde sucedió esto y omitiremos los nombres de los personajes en esta historia que paralizó a un pueblo. En un pequeño y apacible pueblo llamado San Ángel, la iglesia era el corazón de la comunidad. La gente acudía cada domingo para escuchar las palabras sabias y reconfortantes del Padre Gabriel, un sacerdote de voz profunda y mirada serena. Todos lo respetaban y confiaban en él, pero lo que el pueblo desconocía era que el Padre Gabriel llevaba una vida secreta y aterradora. Bajo la luz de los vitrales multicolores, nadie imaginaba que el sacerdote practicaba oscuros rituales satánicos en las profundidades de la iglesia. Durante años, había usado los sacramentos como medio para canalizar fuerzas demoníacas, ungía el pan y el vino con símbolos ocultos y palabras prohibidas. Cada vez que sus feligreses recibían la comunión, sin saberlo, quedaban marcados por una presencia maligna. Todo comenzó a descontrolarse cuando los habitantes del pueblo empezaron a comportarse de manera extraña. Familias devotas que antes eran pacíficas ahora discutían violentamente. Jóvenes que participaban en el coro comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que veían al Padre Gabriel rodeado de sombras, pronunciando cánticos en un idioma incomprensible. La transformación de la iglesia se hizo evidente en cada rincón. El coro comenzó a cantar himnos desafinados y oscuros, como si una fuerza maligna hubiera impregnado sus voces. Las flores que decoraban el altar se marchitaban al instante y los animales del pueblo, especialmente los perros, aullaban sin cesar cuando el Padre Gabriel se acercaba. La inquietud fue creciendo cuando algunos feligreses comenzaron a experimentar ataques de ira incontrolable y otros caían enfermos sin razón aparente. Una noche, un grupo de ancianas que rezaba en el atrio juró haber visto sombras moviéndose por los pasillos y escucharon rezos en latín mezclados con gritos desgarradores. Un día, Teresa, una mujer conocida por su profunda fe, irrumpió en la iglesia en pleno sermón, gritando incoherencias. Su rostro estaba desencajado, y sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban una maldad que jamás había mostrado. Entre sollozos y risas macabras, acusó al sacerdote de traer el infierno al pueblo. El Padre Gabriel intentó calmarla, pero cuando se acercó, Teresa se desplomó, convulsionando en el suelo. Entre gritos desgarradores, su voz cambió a un tono gutural, escupiendo blasfemias mientras los feligreses retrocedían aterrados. Gabriel pronunció una oración apresurada, pero en el fondo sabía que esto era consecuencia de sus propios actos. Esa noche, mientras la tormenta azotaba el campanario, el sacerdote descendió a la cripta secreta bajo el altar. Encendió las velas negras y abrió el antiguo libro de rituales que había encontrado años atrás en un monasterio abandonado. Sabía que los demonios comenzaban a tomar posesión de aquellos que él mismo había marcado y que el caos solo empeoraría. Mientras realizaba un rito para intentar contener el mal, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, encontró a María, una niña huérfana que solía ayudar en la iglesia. Sus ojos estaban totalmente negros y en su voz resonaban múltiples tonos a la vez: no puedes escapar de lo que invocaste. El sacerdote sintió el pánico recorrer su cuerpo, pero antes de poder reaccionar, la niña comenzó a levitar, sus brazos extendidos en forma de cruz invertida. La temperatura de la cripta cayó en picada y las velas se apagaron, dejando al Padre Gabriel en completa oscuridad, enfrentando el horror que él mismo había desatado. Mientras el sacerdote buscaba a tientas una linterna, escuchó voces susurrando su nombre desde distintos rincones. Sintió como si decenas de manos invisibles lo empujaran y tiraran de su sotana. El libro que sostenía en sus manos se abrió solo, pasando las páginas rápidamente hasta detenerse en un conjuro de liberación. Pero en ese instante, una fuerza invisible lo arrojó contra la pared y una voz demoníaca resonó en toda la cripta: tus pecados no serán perdonados. La mañana siguiente, el pueblo amaneció sumido en el caos. Las campanas de la iglesia resonaron sin parar, aunque nadie las estuviera tocando. Los habitantes, aturdidos y perturbados por los eventos de la noche anterior, comenzaron a sospechar que algo oscuro y maligno estaba ocurriendo en su tranquila comunidad. El Padre Gabriel permanecía en la cripta, arrodillado en el frío suelo de piedra, con el libro de rituales abierto frente a él. Su mente estaba dividida entre el miedo y el remordimiento. Sabía que sus acciones habían desencadenado una serie de eventos que ahora amenazaban con consumir el pueblo entero. De pronto, un golpe seco en la puerta de la cripta lo hizo sobresaltarse. La voz de María resonó al otro lado:
pero su tono era diferente, como si múltiples voces hablaran al unísono. Padre Gabriel, ¿por qué nos has traicionado? El sacerdote intentó mantener la calma y recitó una oración en voz baja, pero el eco de aquellas palabras demoníacas lo perturbó profundamente. Decidido a enfrentar lo que había provocado, subió las escaleras hacia la nave principal. Al llegar al altar, encontró el recinto vacío, pero el aire estaba impregnado de un hedor pútrido y el ambiente parecía cargado de una energía oscura. De repente, la figura de un hombre apareció en la entrada principal. Era el padre Tomás, un viejo amigo y mentor de Gabriel, que había llegado tras escuchar rumores sobre los extraños sucesos en San Ángel. Tomás notó la expresión desencajada de Gabriel y lo confrontó directamente. ¿Qué has hecho, hijo? Gabriel, al borde del colapso, confesó sus prácticas oscuras y su intención de obtener poder mediante antiguos rituales prohibidos. Tomás, consternado y enfurecido, le advirtió que sus acciones habían abierto un portal que vinculaba el mundo de los vivos con el infierno mismo. Afuera, los feligreses se congregaban, cada uno con los ojos vacíos y la expresión perdida. Movidos por una fuerza invisible, comenzaron a caminar hacia la iglesia como en un trance colectivo. Gabriel y Tomás observaron horrorizados cómo la multitud ingresaba y empezaba a murmurar en lenguas extrañas, formando un círculo alrededor del altar. De pronto, María apareció en el centro, levitando nuevamente, pero esta vez acompañada por otras 5 figuras con ojos negros. Tomás tomó el libro de rituales y comenzó a recitar salmos para intentar contrarrestar el poder oscuro que se apoderaba de la congregación. Sin embargo, las sombras comenzaron a cobrar forma, elevándose del suelo como espectros deformes que se abalanzaban sobre los sacerdotes. La situación empeoró cuando Gabriel notó que el altar comenzaba a agrietarse, dejando ver un resplandor rojizo proveniente del subsuelo. Tomás gritó que el portal estaba por abrirse por completo y que debían destruir el libro para evitarlo. Gabriel dudó por un momento, aferrado al poder que alguna vez anheló, pero la visión de los feligreses sufriendo lo hizo reaccionar. Con un último esfuerzo, arrojó el libro al fuego del candelabro principal. Las llamas lo envolvieron y el suelo tembló violentamente. Las figuras demoníacas comenzaron a retorcerse y desvanecerse, mientras María y los demás caían inconscientes. Sin embargo, una última sombra, más grande y grotesca que las demás, emergió del altar, desatando un grito que hizo que las ventanas estallaran. Cuando todo cesó, Gabriel y Tomás estaban solos en el templo destruido. Las personas, aún desorientadas, comenzaron a despertar, libres del influjo demoníaco. Sin embargo, Gabriel sabía que el mal aún estaba presente, acechando, esperando otra oportunidad para emerger. El pueblo de San Ángel parecía haber recuperado la calma tras los acontecimientos en la iglesia. Sin embargo, el padre Gabriel sabía que el mal seguía acechando. Aunque el libro de rituales había sido destruido, el sacerdote sentía una presencia que lo seguía a cada paso. El padre Tomás había decidido quedarse en el pueblo para ayudar a purificar la iglesia y brindar apoyo espiritual a la comunidad. Una noche, mientras el padre Gabriel rezaba en el altar reconstruido, sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. De pronto, las velas se apagaron y el ambiente se tornó denso, casi irrespirable. Una sombra comenzó a tomar forma frente a él y una voz gutural rompió el silencio. «Has cumplido tu parte, Gabriel. Ahora, tu alma me pertenece». El sacerdote intentó recitar una oración, pero sus labios se paralizaron. La sombra avanzó lentamente, revelando ojos ardientes como el fuego y una sonrisa siniestra. Era el mismo demonio que había invocado años atrás, el que le prometió poder y dominio sobre sus feligreses. El trato estaba hecho, entregar almas a cambio de influencia y poder terrenal. Aterrorizado, Gabriel retrocedió hasta quedar contra el altar. La figura demoníaca se rió con un sonido que hacía vibrar las paredes. «Ya no eres útil, sacerdote. Has entregado suficientes almas y ahora es tu turno». En ese momento, el padre Tomás entró en la iglesia y vio la figura oscura rodeando a Gabriel. Levantó un crucifijo y comenzó a recitar el Salmo 91 en voz alta. La criatura se giró hacia él, gruñendo con furia. Pero Tomás siguió adelante, su fe más fuerte que el miedo. Las sombras retrocedieron brevemente, pero el demonio rugió: «Él ya es mío». Gabriel, sudando frío, intentó confesar sus pecados, pero el demonio le cubrió la boca con una garra negra. «No hay redención para ti.
Has cruzado la línea y ahora pagarás el precio. Con un movimiento violento, la sombra se fusionó con el cuerpo de Gabriel, que comenzó a convulsionar violentamente. Tomás gritó el nombre de su amigo, tratando de acercarse, pero una barrera invisible lo mantenía alejado. Gabriel cayó al suelo, sus ojos rodando hacia atrás mientras un humo negro emanaba de su boca. Al abrir los ojos, ya no era el mismo. Una risa demoníaca salió de su garganta y la voz del demonio habló a través de él: el alma de Gabriel está condenada. Ahora habita en el abismo. Con lágrimas en los ojos, Tomás sostuvo su crucifijo y suplicó por el alma de su amigo. De repente, Gabriel se arrodilló, temblando, y su voz regresó por un breve momento: Tomás, ayúdame. El sacerdote, con el corazón desgarrado, comenzó a realizar el último rito de exorcismo, pero el cuerpo de Gabriel comenzó a descomponerse rápidamente, como si el mal lo estuviera devorando desde dentro. Finalmente, el cuerpo cayó inerte al suelo. Un fuerte viento cruzó la iglesia y la figura demoníaca emergió de nuevo, ahora más fuerte y corpórea. Miró a Tomás con desprecio: él me pertenecía. Ahora tú también caerás. Sin embargo, al pronunciar estas palabras, el demonio comenzó a desintegrarse, como si la muerte de Gabriel hubiese roto el vínculo que lo mantenía en la tierra. Cuando todo terminó, el silencio inundó el lugar. Tomás cayó de rodillas, orando por el alma de su amigo perdido. El amanecer llegó con un rayo de luz que atravesó los vitrales restaurados, iluminando el rostro devastado de Tomás. San Ángel, ahora libre de la presencia demoníaca, se sumió en el luto por su sacerdote caído. Gabriel había sucumbido a la oscuridad, pero su sacrificio final había salvado al pueblo del destino que él mismo desató. Esta historia que has escuchado no es ficción, esto sucedió en la vida real, y sigue sucediendo en muchas iglesias católicas. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Síguenos en YouTube y en Spotify para más contenido como este. Búscanos como Historias de Terror.